Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Señor, llévame a tus atrios, al lugar santo, al altar de bronce. Señor, tu rostro quiero ver. Pásame la muchedumbre por donde el sacerdote canta. Tengo hambre y sed de justicia y solo encuentro un lugar. Llévame al lugar santísimo, por la sangre del Cordero Redentor. Llévame al lugar santísimo, tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, límpiame, heme aquí. Tócame, Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre para que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos, todo lo pusiste debajo de sus pies, ovejas y bueyes, todo ello, y asimismo las bestias del campo, las aves de los cielos y los peces del mar, todo cuanto pasa por los senderos del mar. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán grande es tu nombre en toda la tierra. Así es, Señor, hoy te alabamos y bendecimos tu nombre, Señor, porque tú eres el formador de la luna y de las estrellas, porque tú nos has coronado de gloria y de honra. Bendito Rey, hoy enaltecemos y ponemos tu nombre en alto. Te decimos que tú eres un Dios todopoderoso, un Dios hacedor de milagros. Te agradecemos, Señor, por permitirnos darnos la oportunidad de entrar a tu santo templo y gozar de tus grandezas. Hoy te pido, bendito Rey, que seas tú cubriéndonos con tu preciosa sangre, Señor, y que seas tú viéndonos con ojos de misericordia. En el nombre del Señor Jesús. Amén.
el Dios de Jacob te defienda, envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Te oiga en el día del conflicto, el Dios de Jacob te defienda, envíe ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepta el deseo de tu corazón. Ayuda desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Desde el santuario, desde Sión te sostenga, haga memoria de tus ofrendas y acepte el deseo de tu corazón. Jehová es la porción de mi herencia y de mi copa, tú sustentas mi suerte. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la heredad que me ha tocado. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Se alegró por tanto mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia y plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Así, Señor, hoy te agradecemos, Padre, porque es hermosa la heredad que nos ha tocado. Gracias, Señor, por aconsejarnos, Señor, por velar por nuestro cuidado. Sabemos, Señor, que en tu presencia hay plenitud de gozo y delicias a tu diestra. Hoy levantamos palmas a tu nombre, Señor, y voces de júbilo, porque sabemos que en ti podemos vivir confiados. Hoy te agradecemos, Señor, por permitirnos gozarnos y alegrarnos en tu presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en
siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria y tu perdón. Desde mi corazón te canto. Maravilloso Dios, tú permaneces siempre fiel. Tu gloria y tu poder llenan mi vida de tu ser. Sosténme con tu amor, con la victoria en tu perdón. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Desde mi corazón te canto. Jehová te oiga en el día de conflicto, el nombre del Dios de Jacob te defienda, te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Haga memoria de todas tus ofrendas y acepte tu holocausto. Te dé conforme al deseo de tu corazón y cumpla todo tu consejo. Nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Conceda a Jehová todas tus peticiones. Así es, Señor Jesús. Hoy sabemos y reconocemos que tú nos escuchas desde los santos cielos. Hoy te pido, Señor, por el apóstol Álvaro y por nuestra apóstol Ruth y por la familia apostólica. Te pido, Señor, que seas tú cubriéndolos con tu preciosa sangre, Señor, que seas tú fortaleciéndolos, llenándolos de vigor, Señor, que les des largura de años, Señor, para poder recibir de tus bendiciones por medio de sus vidas. De igual manera, Señor, te estoy orando por el pastor Germán. Hoy bendecimos su vida con poder, Señor, y declaramos, Padre, que nosotros recibiremos tus órdenes, Señor, tus consejos, Señor, y los acataremos gracias a la palabra que has puesto en la boca de tu siervo. Bendícelo, Señor, y protégelo en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Vamos a mirar, por favor, en la epístola a los Romanos, en el capítulo 1. Vamos a leer los versos 19 al 22. Dice: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y su deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que, habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Te damos gracias, Señor Jesucristo. En esta mañana estamos ante tu presencia, exaltando, glorificándote, dándote a ti toda la gloria, la honra, la alabanza y la majestad. Te pedimos que nos hables por medio de esta palabra en el nombre glorioso de Jesús. Dice entonces
En la epístola a los Romanos, capítulo 1, versos 19 al 22, en la palabra de Dios para todos, dice: lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. El ser humano ha podido entender todo esto con facilidad al observar la creación de Dios, así que la humanidad no tiene excusa alguna para hacer todo el mal que hace. Aunque los seres humanos conocían a Dios, no lo respetaron como Él merece ni le dieron gracias. Terminaron pensando bobadas y se cerraron al entendimiento. Se creían sabios, pero solo eran unos tontos. Bueno, en esta epístola del apóstol Pablo a los cristianos que estaban habitando en ese momento en Roma, pues inicia así, a manera de introducción, y está hablando acerca de algo que nosotros, en la medida en que vamos profesando la fe en el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que sucede. ¿A qué me refiero? Y es que a que el ser humano delante de Dios no tiene excusa para no creer, para no reconocerlo, para no honrarlo y para no sujetar o poner en obediencia o en orden, también lo podríamos decir, poner en orden su vida delante de Dios. Y aquí lo explica muy claramente, y aquí, como dice en la palabra de Dios para todos, lo que se conoce sobre Dios, ellos lo saben muy bien, porque Dios mismo se lo ha mostrado, porque lo que de Dios es invisible, o sea, su poder eterno y todo aquello que lo hace ser Dios, se ha hecho claramente visible desde la creación del mundo. Y es así, desde la creación del mundo, que está descrita en el libro de Génesis, en los capítulos 1 y 2, ahí se describe la creación de los cielos, de la tierra, de los ríos, de los mares, todo, de la fauna, de la flora, incluso del ser humano. Todo está descrito ahí. Y conforme a la palabra de Dios, nosotros, sujetándonos a la palabra de Dios, entendemos que toda la descendencia de Adán y Eva tienen o debían tener conocimiento de Dios. Así hayan pasado los siglos. ¿Por qué? Porque recordemos que el conocimiento de Dios en el principio fue transmitido por algo que también sucede con la historia de los pueblos, o sea, por tradición oral. ¿Listo? O sea, Adán le contó a su descendencia, la descendencia de Adán le fue transmitiendo a través de la palabra todos los acontecimientos, los datos históricos, las genealogías. Por eso, mire, y no me estoy desviando del tema, ni estoy hablando cosas que no sean ciertas bíblicamente. Por eso la tradición oral uno la ve reflejada en las genealogías. Encontramos la genealogía de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en el Evangelio según San Mateo. Así empieza todo ese conocimiento, ¿sí?, que se ha transmitido antes de la aparición de la Escritura, hace muchísimos siglos, se hizo por la tradición oral, y llegamos, por ejemplo, esa misma historia bíblica nos lleva a la situación con Noé. Recordemos que en el tiempo de Noé la tierra estaba corrompida, se había corrompido por causa del pecado
de los seres humanos. Noé construyó el arca, vino el diluvio, 8 personas, incluido Noé, se salvaron, sus 3 hijos, sus esposas y la esposa de Noé. Y a partir de los 3 hijos de Noé, nuevamente se pobló toda la tierra. Los 3 hijos, Cam, Sem y Jafet, la descendencia de estos hombres llenó toda la tierra. Y entonces ellos también, Sem, Cam y Jafet, tuvieron conocimiento de Dios, que poco a poco se fue perdiendo, sí, poco a poco se fue desdibujando, sí, lo sabemos. ¿Que está bien que se pierda? No, no está bien. ¿Que está bien que se desdibuje? Tampoco. Lo ideal era que el conocimiento de Dios que Noé le pudo transmitir a sus descendientes se conservara tal y cual. Eso ha sido ese ha sido un reproche, digámoslo así, una constante en el ser humano, un motivo de frecuente reproche de Dios a su pueblo. ¿Por qué mientras vivió, por ejemplo, la generación de Josué, los que estuvieron con Josué, por qué mientras estuvo esa generación viva, el pueblo de Israel, las diferentes tribus se comportaron bien? Y eso se lo ha reprochado el Señor a su pueblo Israel. Lo mismo con el caso de David. Siempre ha sido así. El conocimiento de Dios progresivamente se ha ido desvaneciendo y se ha ido desdibujando en otras ocasiones. ¿Listo? Por eso, mire, aquí dice algo, finalizando. Dice... Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. Al contrario, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Pretendiendo ser sabios, se hicieron necios. Aquí está hablando claritico. ¿Qué sucedió? ¿Por qué el conocimiento de Dios en la descendencia, para no ir muy lejos, de Noé se fue perdiendo? Porque los corazones de los seres humanos se envanecen. ¿En qué? En sus razonamientos. Y la necedad que hay en el corazón, ¿sí?, hace que el hombre termine completamente entenebrecido, en tinieblas. Las tinieblas espirituales nos hablan de la carencia absoluta de la luz de Dios. Condición que no debe ser. Que una persona, una familia, un pueblo viva en tinieblas espirituales no debe ser. No es correcto. ¿Por qué? Porque en sus ancestros, en sus generaciones, todos en algún momento tuvieron conocimiento de Dios. ¿Listo? Conocimiento que, ya le digo, al principio se transmitía por la tradición oral, luego por la palabra de Dios. Ese conocimiento llegó, por ejemplo, a Moisés, y Moisés lo dejó plasmado en los 5 libros del Pentateuco: Génesis, Éxodo, Números o Levítico, Números y Deuteronomio. ¿Listo? O sea, por eso es que la palabra de Dios habla así, y el apóstol Pablo lo habla de una forma clara. ¿Sí? Su eterno poder y divinidad fueron revelados a la humanidad. Ahora bien, alguien dirá, sí, pero yo no tengo la culpa en este momento de que mis generaciones pasadas, mis ancestros se hayan vuelto necios, se hayan dejado llevar por sus razonamientos. Yo no tengo la culpa. Eso es así, muy bien, sí, pero mire algo. Aquí en este caso no es decir quién es el culpable, sino en este caso lo importante es que si a nosotros el Evangelio se nos ha predicado, pues nosotros debemos prestarle atención.
¿sí? Reaccionar positivamente al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Eso es clarísimo. ¿Listo? Porque, mire, si el Evangelio se nos ha predicado a nosotros, es porque Dios tiene un propósito con nuestras vidas. ¿Listo? Y una vez que hemos recibido el Evangelio, pues lo mejor es proceder al arrepentimiento y vivir, como dice la Escritura, vivir para el Señor Jesús. ¿Qué sucede? Mire, algo que también lo dice aquí. Dicen, el ser humano ha podido entender todo eso con facilidad al observar la creación de Dios. Lo estoy leyendo en la palabra de Dios para todos. Así que la humanidad no tiene excusa para todo el mal que hace. Y nosotros, a través de la historia de la humanidad, a través que figura en la palabra de Dios, a través de nuestra historia personal, sobre todo los que ya llevamos algún tiempo profesando la fe en el Señor Jesucristo, nos damos cuenta que eso que dice aquí en la epístola a los Romanos de poner excusa, eso es muy frecuente. Seguramente en algún momento de nuestra historia, en nuestra relación de amor con el Señor Jesucristo, nosotros hayamos puesto excusas, ¿sí? Si no las pusimos, muy bien, o tal vez pusimos excusas o las estamos poniendo y no somos ni conscientes siquiera. En otras ocasiones somos testigos de cómo las personas, las que tienen un llamado de parte de Dios, personas de quien Dios ha tenido misericordia, le ponen excusas. Eso de las excusas es muy, muy frecuente, y una excusa no es sino un motivo o un pretexto que se invoca para eludir una obligación o para disculparse por una omisión. Una excusa es lo mismo que un pretexto, que una disculpa, que una escapatoria. ¿Listo? Lo vemos en la palabra de Dios. Y mire, esto es tremendo, porque la verdad, la gran mayoría de los seres humanos, al Señor le ponemos excusas. ¿Listo? ¿Por qué eso? Por nuestra necedad. Porque el ser humano cae en el envanecimiento por causa de los razonamientos. Esa facultad que nos dio nuestro Señor para razonar, si lo hacemos sin el temor de Dios, termina envaneciéndonos, porque nosotros podemos razonar también. Los creyentes no quiere decir que no razonemos, por supuesto que razonamos. ¿Listo? Que meditamos, que reflexionamos, que pensamos, pero lo hacemos bajo los estándares, o más bien bajo el marco de la palabra de Dios, bajo la dirección del Espíritu Santo, bajo la experiencia de haber degustado la palabra de Dios, los poderes del siglo venidero, la manifestación del Espíritu Santo. Cuando nosotros razonamos así, con base en la palabra de Dios, en los hechos de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, en la experiencia personal, pues vamos a hacer un razonamiento muy positivo para nuestra vida, que nos va a dejar un saldo muy positivo. Y aparte de que Dios se alegra con eso. Entonces le decía que el poner excusas, eso es normal en el ser humano, ¿sí? Porque la mayoría absoluta de los seres humanos, pongámosle mucha atención, queremos gobernarnos, autogobernarnos, y no queremos la intromisión de nada ni de nadie en nuestro gobierno personal, y queremos vivir para nosotros. Cada uno quiere vivir para
para sí mismo, para sus propios deseos, sus propias metas, sus propios intereses, sus propios apetitos, sus propios deleites, sus propios placeres, etcétera, 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 etcétera. ¿Listo? Entonces, miremos algo, por favor, en el libro de Éxodo, en el capítulo 3, versos 10 al 14, dice: Ven por tanto ahora, y te enviaré al faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, a los hijos de Israel. Entonces Moisés respondió a Dios: ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Aquí miramos a este personaje tan extraordinario de la palabra de Dios, del pueblo de Israel, como Moisés. Ante el llamado, el propósito que Dios le da a conocer a Moisés, Moisés no dijo amén, sí Señor. ¿Qué dijo Moisés? ¿Quién soy yo? Mire que puso una barrera, listo, puso un escudo, puso una excusa. ¿Quién soy yo para que vaya al faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? Y continúa diciendo: Dios le respondió: yo estaré contigo, y esto te será por señal, que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, serviréis a Dios sobre este monte. Dijo Moisés a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, Jehová el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, me preguntarán, ¿cuál es el nombre? Entonces, ¿qué les responderé? Respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Como vemos, de entrada, Moisés, ante el llamado de parte de Dios, ante la revelación del propósito de Dios para la vida de Moisés, él le puso excusas, ¿listo? Le puso distancia, digámoslo así. Primero, ¿quién soy yo? Y después, ¿quién eres tú? Mire, eso es lo tremendo, ¿sí? ¿Quién eres tú? ¿Qué le digo al pueblo cuando si me preguntan ¿y quién te envió? Sí, entonces el Señor le dice: yo soy el que soy, porque Jehová quiere decir yo soy el que se revela a sí mismo. Miremos también en el pasaje de Éxodo capítulo 4, en los versos 10 al 12, dice: entonces dijo Moisés a Jehová: ay Señor, nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas con tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Jehová le respondió: ¿quién dio la boca al hombre? ¿O quién hizo al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿No soy yo, Jehová? Ahora pues ve que yo estaré en tu boca y te enseñaré lo que has de hablar. Aquí, como vemos, en otro momento Moisés le vuelve a poner disculpas. ¿En qué se disculpa Moisés con Dios? En su condición personal, ¿sí? En su condición física. ¿Por qué? Porque nosotros lo hemos visto en otras ocasiones. Eso que soy tardo para hablar, pues no es otra cosa que tartamudeo, ¿sí? Al parecer esa era una característica, era una dificultad que tenía Moisés, y como dicen, para más piedra el Señor no se la quitó, sino que le dijo: vas a hablar a través de tu hermano Aarón. ¿Listo? Moisés hablaba con Aarón, le revelaba todo lo que tenía que hablar al pueblo y al Señor, al faraón, y era Aarón el que hablaba. ¿Listo? Aparte de eso estaba el Espíritu Santo, la presencia de Dios en Moisés. La autoridad, así sea tartamudo o muy elocuente, la autoridad espiritual para hablar estaba dada por Dios. ¿Listo? Pero, ¿qué vemos en Moisés? Vemos que al principio
Él se resistió. Sin embargo, obedeció con toda la mansedumbre. ¿Y por qué traigo este pasaje? Pues porque está bien que nosotros en algún momento, por falta de conocimiento, de madurez, por inexperto, porque es nuestra primera vez, quizá le pongamos alguna excusa, algún pretexto al Señor, alguna disculpa para no cumplir su voluntad. Pero hay que considerar que lo mejor es obedecer al Señor en lo que Él nos propone, en lo que Él nos muestra, en lo que Él nos revela. Lo mejor es aceptar de buena gana. Miremos otro pasaje, por favor, que está en el libro de Jueces, en el capítulo 6, versos 14 al 16. Dice: mirándolo Jehová, le dijo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de manos de los madianitas. ¿No te envío yo? Gedeón le respondió de nuevo: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés, y yo soy el menor de la casa de mi padre. Jehová le dijo: ciertamente yo estaré contigo, y tú derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. Como vemos en este caso, en este pasaje del libro de Jueces, es el momento en el cual el Señor se le revela y le hace el llamado a Gedeón. Sí, Gedeón era un israelita, miembro de una de las tribus de Israel, si no estoy mal era de Efraín, no recuerdo muy bien. El punto es que le habla a Dios, y muy parecido al caso cuando Dios le habla a Moisés. En este caso, Gedeón también puso una excusa, ¿sí? Sacó una disculpa. ¿Cuál era esa disculpa? ¿Sí? Que él no tenía cómo salvar a Israel, porque él era de una familia pobre, de Manasés era descendiente, y he aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo soy el menor de la casa de mi padre. Con eso podemos entender que era el más débil, el más inexperto, el menos apropiado, el que tenía menos experiencia. Aquí en este caso, Gedeón está colocando delante de Dios nuestro Señor unas excusas. También, ¿para qué? Para no cumplir con el llamado y con el propósito que Dios le hace. ¿Listo? Como le decía, esto es muy frecuente, tan frecuente que el mismo Señor Jesucristo tocó esa temática, ¿sí? En una de sus parábolas. Miremos el Evangelio según San Lucas, capítulo 14, verso 15. Dice, está hablando de la parábola del padre o del rey que hace una fiesta de bodas para su hijo y nadie quiso ir. De los que fueron invitados, ninguno quiso ir. Dice, cuando uno de los que estaban comiendo con él escuchó esto, dijo, afortunado el que participe en la cena del reino de Dios. Entonces Jesús le dijo, un hombre estaba preparando una gran cena e invitó a mucha gente. Cuando llegó la hora de la cena, mandó a un siervo a decirle a los invitados, vengan que todo está listo. Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo, compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Por favor, discúlpame. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlos. Por favor, discúlpame. Otro dijo también, me acabo de casar y no puedo ir. Cuando el siervo regresó, le contó a su patrón lo que le habían dicho. El patrón se enojó mucho y le dijo, ve rápido a las calles y a los callejones de la ciudad y trae a la cena a los pobres, a los lisiados, a los ciegos y a los cojos.
Como vemos a través de esta parábola, el Señor les está enseñando. ¿Qué les está enseñando? Que en la condición del hombre ante el llamado de Dios, generalmente, en la gran mayoría, como lo dijimos al principio, siempre el hombre pone excusas o pretextos para no aceptar. ¿Por qué eso? Porque de entrada no dimensiona a qué es que Dios lo está llamando. Mire, cuando uno empieza en la vida cristiana, y hablo por mi experiencia personal, yo jamás me imaginé que el obedecer la voz de Dios, que el prestar atención al llamado que Dios le hacía a mi vida, me iba a traer tantísimos beneficios, privilegios, comodidades, tantísima protección en el transcurrir de mi vida, en los diferentes momentos de mi vida. Yo no me imaginé eso. Y mire, y eso ahora, imagínese cuando en nosotros se haya completado ya la obra de salvación de nuestro Señor Jesucristo, cuando cada uno de nosotros, digámoslo así, se vea en el cielo, sí, que se toque y diga, ya mi cuerpo físico quedó allá, me morí, como sea que me morí, pero aquí está mi alma, y uno se mire y se palpe y se reconozca en el cielo. Ahí vamos a tener un poco más de conciencia de toda la trascendencia que el llamado de Dios tiene para la vida de las personas. Y como le digo, la primera reacción es negativa. ¿Listo? Bueno, está bien, pero ojalá eso se corrija. Ojalá no sea siempre con excusas. Mire, justamente en estos días me topé con una persona con quien hace muchos años no hablaba. Muchísimos años. Yo tengo algún conocimiento de la vida de esa persona. Sé que perdió su trabajo, ya está mayor, no tiene trabajo. Y en medio de la conversación me dijo algo y de una forma que me puso a pensar. Me dijo, pero tranquilo, me dijo, que yo creo en Dios a mi manera. Paréntesis, yo estaba tranquilo, yo ni le había preguntado absolutamente, ese tema no lo habíamos tocado. Nos estábamos saludando, hablando de las edades, en fin, de la familia. Me dijo, pero tranquilo, que yo creo en Dios a mi manera. Eso sí, no tengo tiempo para estar visitando iglesias, me dijo. Bueno, entonces, ¿por qué traigo este ejemplo? Porque en este caso, como las personas de aquí de la parábola, él dice no tener tiempo para visitar iglesias. Es que uno no va a la iglesia a visitar. Eso no es de visitar iglesias, eso es de hacer parte de la iglesia, de ser miembro de la iglesia. O sea, en esos 2 o 3 minutos de conversación que tuvimos, dejó ver el error espiritual. Y es una persona que estuvo, inclusive que conoció de la iglesia de Cristo, del Evangelio, antes que mi persona. Mucho, tal vez un año antes de mí. Llegó primero a la iglesia que quien les habla, imagínense. ¿Sí? Y entonces, ¿qué vemos? En ese tiempo, mire, en ese tiempo yo recuerdo que me comentaban que puso una excusa también. Y le voy a decir cuál fue la excusa para no volver. Entre varias. Una de ellas, que el pastor de ese ministerio se vestía muy bien, con vestidos muy finos, reloj muy fino, lapiceros muy finos, y eso no le gustó al hombre y esa fue la excusa para no volver. Ahora dice que no tiene tiempo para visitar iglesias. Lo que yo sé es que lleva años desempleado, ¿no? Entonces,
Mire, ¿por qué esta parábola? Porque el ser humano pone la disculpa que sea, ¿listo? Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. El primero dijo, compré unas tierras y ahora debo ir a revisarlas. Mire qué amable, ¿no? Por favor, discúlpeme. Otro dijo, compré 5 yuntas de bueyes y ahora debo ir a probarlas. Otro dijo, me acabo de casar y no puedo ir. Mire lo que dice, inventar excusas, y enfaticemos o analicemos esto. ¿Por qué dice inventar excusas? ¿Sería que era mentira que había comprado los terrenos, el uno? ¿Sería que era mentira que había comprado las yuntas de bueyes, el otro? ¿Sería que era mentira el que se acababa de casar? No, no era mentira. Sí había comprado la tierra, sí había comprado las yuntas de bueyes, sí se había acabado de casar. ¿Dónde está la mentira? La mentira está en que esa situación le impedía aceptar la invitación que el Señor le estaba haciendo. ¿Listo? Ahí está la mentira. No, las tierras que compró no tienen la culpa. Las yuntas de bueyes que compró no tienen la culpa. Que se haya casado no tiene la culpa para que deje de buscar al Señor, para que deje de aceptar la invitación. ¿Listo? No hay disculpa que valga. Mire, a alguien le puede... Voy a poner un caso extremo, hermano. Me lo invento aquí o lo recibo en este momento. Imaginémonos que están listos por enviar un cohete al espacio, obviamente con astronautas, con tripulación, y a uno de esos astronautas, antes de subir a ese cohete, alguien le comparte el Evangelio y le dice: Jesucristo lo ama, Jesucristo tiene un propósito para su vida, Jesucristo le perdona sus pecados, Jesucristo lo llama al arrepentimiento, Jesucristo tiene para usted vida eterna. Y esa persona inmediatamente se sube a la nave, pregunta y se va. Póngale 5 años al espacio. ¿Tiene excusa para no recibir el llamado de Dios? Puede decir: es que yo de ahí en adelante pasé esos años ocupadísimo en un cohete, en una nave espacial, y no tenía cómo congregarme. No tiene excusa. ¿Por qué? Porque con lo que escuchó, suficiente para que así sea, a millones de kilómetros de la Tierra, o orbitando alrededor de la Tierra, esa persona busque en su corazón al Señor. ¿Listo? Es como tanta gente que dice que no, que yo me trasladaron y ya no estoy en la iglesia, ya no puedo congregarme. Sí tiene un efecto, porque lo ideal es congregarse, pero entonces ya no, como ya no puedo ir a la iglesia, ya me aparto y dejo de creer. Disculpa. Que es que estoy ganando mucho dinero, que es que esta profesión la estoy desarrollando, que es que me acabo de casar y no puedo asistir. Disculpa. Inventada. Y mire, yo me ciño a lo que dice la palabra de Dios. ¿Listo? El patrón se enojó mucho. No, acá está arriba, dice. Pero uno tras otro, todos empezaron a inventar excusas. ¿Listo? A inventar excusas. Mire, si uno lo ve en la iglesia, uno como pastor los mira, y yo les he dicho en cuántas ocasiones, por causas de enfermedades. Le voy a contar algo. Hace pocos días
yo recojo agua, lluvia, allá en el local de la iglesia para un arbolito que tenemos aquí, que me dijeron que le eche agua lluvia. Y bueno, recogí la botellita de agua lluvia y ya íbamos a empezar el culto. Y la persona que me colabora, que me sirve el agua, me puso también la botellita de agua en otra parte y quedaron las dos botellas como a 1,5 metros de distancia. Y ya, por distraído, cogí la botella que tenía el agua lluvia y me la tomé y dije, ve, Doris me puso agua sin gas, y me la tomé y me tomé casi media botella de agua lluvia. Cuando caí en cuenta, yo estaba tocando el saxofón y ahí mismo caí en cuenta y dije, uy, aquí con esa cantidad de palomas que hay, mejor dicho, esa agua debe estar súper contaminada, y empecé a sentir que se me revolvía el estómago y náuseas y tocando saxofón, y dije, bueno, yo voy, hasta aquí llego, como era un sábado, como en este momento hay culto en la iglesia principal, entonces los despacho para allá, les digo que se vayan allá y que aquí no hay culto porque yo me voy a enfermar. Eso, mire, aún esas situaciones pueden servir de disculpa para que nosotros no cumplamos con el servicio. Y lo pensé, perdóneme, dije, bueno, entro al baño antes de la predicación, no, o sea, tenía una confusión tenaz. ¿Sabe qué hice? Escuché el mandato de Dios. ¿Listo? Predica el evangelio. Eso fue lo que sentí de parte de Dios. Y paré en mis razonamientos. Escuche bien, me detuve en mis razonamientos y dije, voy a creer que no me va a suceder nada. Así me haya tomado agua lluvia contaminada con los desechos de las palomas. ¿Listo? ¿Cómo le parece que en este momento vuelvo a acordarme de esa situación? No sentí nada me afectó, pero inicialmente sí fue una disculpa para el servicio. ¿Listo? Y en cuántas ocasiones he estado bien enfermo, pero bien enfermo, y siempre viene ese sentir en mi corazón. ¿Listo? Cumple tu ministerio. Cumple el ministerio para el cual fuiste llamado. Y así ha sido, y el Señor se ha glorificado. Cuando nosotros somos sensibles a la palabra de Dios, obedecemos la palabra de Dios, el Señor se glorifica, como se glorificó en Moisés, que era tartamudo. Hay una versión que no dice tartamudo, sino que, si no estoy mal, es la palabra de... no recuerdo. Palabra de Dios para todos, tal vez, bueno, no recuerdo. Dice que yo soy aburridor, que yo hablo cosas aburridas. No importa que hables cosas aburridas. Con tal de que cumplas mi propósito, el Señor se va a glorificar a través de tu vida y en tu vida. Y efectivamente, mire, ese culto del sábado donde yo pensaba que me iba a enfermar, es que me tenía que enfermar por haberme tomado esa agua lluvia, contaminada con los desechos de las palomas, que eso es evidente. El Señor se glorificó a través de mí y se glorificó en mi vida. ¿Listo? Una muestra más para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo, del favor de la sanidad de Dios. Y es que usted dirá, ¿por qué cuenta eso? Y es que recuerde un pasaje que dice que aunque bebieren cosa mortífera, no les hará daño. Con esa agua que me tomé, así media botella
de agua lluvia en un tarro sucio. De ahí, porque de ahí la saqué, de un tarro sucio, habían plumas. A mí no me importaba eso porque esa agua iba para las plantas, para el arbolito de acá. Había tierra en el fondo y esa agua me tomé. ¿Listo? Pero para la gloria del Señor nada me sucedió. Vamos a orar, por favor. Te damos gracias, Señor. En esta mañana yo bendigo los tributos de tus hijos y de tus hijas. Gracias, sígueles ayudando, bendiciendo, multiplicando. En el nombre glorioso de Jesús, Señor. Gracias por este tiempo de tu palabra, Señor. Gracias por el llamado que nos has hecho, Señor. En este momento te pedimos perdón por cualquier excusa, por cualquier disculpa, por cualquier negación, por cualquier pretexto que hayamos utilizado para no obedecerte, para no servirte o para servirte mal. Perdónanos, por favor, ayúdanos, fortalécenos en nuestra fe, que tengamos unas firmes convicciones, firmes certezas en que debemos corresponder de la mejor manera al llamado que tú nos has hecho, como lo hizo Moisés. Moisés, si al principio no entendió, no recibió, no asimiló bien el llamado que Dios le había hecho, eso lo mejoró, lo llevó a una condición óptima. Por eso dice en la palabra de Dios, dice que Moisés, como siervo de Dios, fue hallado fiel en la casa de Israel. Así dice, aunque al principio puso su disculpa. Nosotros debemos aprender de cada uno de estos ejemplos bíblicos, de Moisés, de Gedeón. Al principio puso su excusa, su disculpa, pero terminó cumpliendo con la voluntad del Señor. Ayúdanos, por favor. Necesitamos que nos ayudes a cumplir con tu voluntad, a ser sensibles, a reaccionar como tú quieres que nosotros reaccionemos ante este llamamiento tan especial que has hecho a nuestras vidas. Que reaccionemos de la mejor manera ante esta salvación tan grande que tú has puesto delante de nosotros. Oramos por la paz de tu pueblo Israel, Señor. Guarda a Israel. Cubre con tu sangre preciosa la tierra de Israel, de Jerusalén, sus fronteras. Guarda a tu pueblo, Señor, guarda sus fronteras, que seas tú, Señor, como un cerco de fuego, de protección, como una cúpula de fuego alrededor de tu pueblo Israel. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Yo bendigo a tus hijos y a tus hijas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga.